Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En la primera parte conversaremos con Roy Daza, quien es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también con Luis Medina, presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, AVENCOPOL. Bueno, bienvenido, Roy, además periodista, ex parlamentario y también estuviste en funciones diplomáticas, ¿no? ¿Cómo no? Bienvenido, Roy. Bueno, me gustaría empezar por el tema internacional, que es parte de tu fuerte, ¿no? Hay dos o tres puntos focales importantes en América Latina en este momento, y si podemos agregarle un cuarto, cabe, por supuesto, ¿no? Venezuela es uno, obviamente, pero viéndolo desde aquí hacia afuera, Brasil es el otro es México, y la Argentina, que también tiene sus propias particularidades, al igual que Haití. Entonces pudiéramos hablar de 4 o 5 puntos, pero sin hablar de Venezuela todavía, me gustaría que viéramos, por ejemplo, lo que ha pasado en México. ¿Qué expectativas tienen ustedes, por ejemplo, con Andrés Manuel López? Hubo una situación que a lo mejor alguna gente se sorprendió, pero a mí realmente, porque es una... Todo el mundo dice que por la vía del fraude se la tumbaron. En el 2012, por lo menos si no ganó, empató, quedó ahí pegadito. Y que realmente la situación tanto económica, de seguridad, la situación política, la situación institucional de México, yo creo que reclamaba un cambio. Y precisamente alrededor de Andrés Manuel López Obrador se ha generado una situación en la cual él no solamente representa el cambio, sino también representa la posibilidad de una estabilidad del país, de alcanzar la estabilidad. Nosotros creemos que en ese sentido es un hecho muy importante. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales de México, a partir de la presidencia de López Obrador, ya quien va a ser su canciller, el doctor Ebrard, ha dicho que él va a sostener la misma política que siempre tuvo México, que fue respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y respeto a los asuntos internos de cada país. ¿Habría un cambio con respecto a la política que México impulsa el Grupo de Lima? Pero eso no quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a ser solidario con todo lo que haga o deje de hacer el gobierno de Maduro. Porque los asuntos de las relaciones internacionales, en el caso de México, con algunas excepciones, ha habido momentos muy críticos, pero en general las relaciones han sido bastante positivas. Lo que pasa es que ha habido momentos muy complicados. Recuerdo cuando estaba el presidente Vicente Fox, y en el último tramo de las relaciones con el actual presidente, con el doctor Peña, hay una situación muy compleja, pero en general las relaciones entre Venezuela y México siempre han sido relaciones muy estables. ¿Qué aspira uno? Que recobren la estabilidad y se puedan establecer los mecanismos, en todo caso, lo que más nos importa en este momento a los venezolanos, que es recobrar el intercambio comercial y ampliar el intercambio comercial con un país tan importante como México. ¿Pudiera ser México un facilitador de algún tipo de negociación política en Venezuela entre gobierno y oposición? Mira, yo no creo que el presidente López Obrador se preste para una cosa de esa o se incorpore a un tipo de actividad, porque no es precisamente ese su fuerte desde el punto de vista del planteamiento político. Eso además tiene 4 temas muy delicados en su relación exterior. Uno, las aranceles de aluminio y acero con respecto a los Estados Unidos por las decisiones del gobierno del presidente Trump. El muro, el problema de los migrantes y el problema que tiene planteado ahorita con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, nada más que en ese frente de los Estados Unidos tiene 4 papas calientes, diríamos. Brasil, está la situación con el expresidente Lula da Silva. Bueno, un conflicto entre jueces, ¿no? Lo mantiene todavía detenido y su candidatura está prácticamente, si no en pico de Zamuro, por lo menos en vilo, ¿no? Sí, es una situación muy delicada porque ¿qué está viviendo Brasil a partir del 2014 con la destitución, a nuestro criterio, incorrecta, ilegal, de la presidenta Dilma Rousseff? A partir de ahí se desató una crisis política de la cual, lejos de salir, se ha profundizado en Brasil. De una crisis política que también tiene
un efecto económico en una economía tan importante y de tanto impacto como es la economía brasileña, quizás la más grande de América Latina, no es cualquier cosa. Ahora, yo tengo una opinión, lo escribí en uno de mis artículos esta semana, que en Brasil el nivel hoy de la crisis, la profundidad de la crisis requiere de un liderazgo, y el liderazgo nacional reconocido hoy en el mundo es Lula da Silva. Y es evidentísimo que la prisión de Lula tiene que ver con que no se inscriba como candidato. Le tocará al Partido del Trabajo tomar una decisión, la tienen que tomar dentro de muy pocas semanas. Ahora, de todas maneras, la decisión que tome no va a modificar un hecho objetivo. El que puede alcanzar un equilibrio, el que puede alcanzar una situación de resolver la crisis política, se llama Lula da Silva. Ahora fíjate, con respecto al Brasil está el tema de Odebrecht. Qué bueno que se hiciera toda una investigación detallada de lo que ocurrió con Odebrecht. ¿Cómo no? En todos los países, incluido Venezuela. ¿Cómo no? Y que hubiese una investigación absolutamente milimétrica. Que hubiera una investigación de todas las implicaciones, no solo de Odebrecht. Mira, yo digo que en materia de corrupción, tú no puedes dejar pasar una. Como dicen en el argot beisbolero, tú no puedes dejar pasar ninguna. Tienes que batearlas todas, porque ese es un flagelo que requiere no solo de un problema de justicia, de tribunales, de legal, que por supuesto termina allí, se concreta allí, sino también de conciencia ciudadana, de conciencia de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales. Es decir, tiene que hacer una verdadera cruzada en todos los países en relación al tema de la corrupción. Claro, es un tema de voluntad política. Claro. En el caso de Venezuela, por supuesto, porque si Odebrecht tuvo en Venezuela la mayor cantidad de contratos los tuvo aquí, o entre los países que más contratos tuvo Venezuela, es obvio que aquí obviamente pasaron cosas, ¿no? Claro. Seguramente la Fiscalía, que ha averiguado bastante, sobre todo en el último año, deba abrir investigación sobre alguna acusación específica, concreta que haya en relación a eso, porque lo que sí hay es una manifiesta decisión política del presidente Maduro de atacar la corrupción. Tú fuiste diplomático en Colombia, Roy. ¿Tú crees que es cierto ese señalamiento de que en Colombia están preparando una invasión contra Venezuela, una agresión militar contra Venezuela? Mira, y comparte los anuncios de Pedro Carreño de que si eso se da, van a ser bombardeados 7 puentes allá en el Magdalena, etcétera. Mira, como yo soy un apóstol de la paz y de la unidad de América Latina, es decir, yo siempre, la primera unidad y la primera paz que me gusta es la paz entre Venezuela y Colombia. Es decir, yo he trabajado y trabajaré todos los días porque haya paz entre Colombia y Venezuela. La alternativa de una guerra, de un conflicto entre dos países, además que son tan unidos, es decir, no es que simplemente son vecinos, sino que donde están hay una relación cultural, humana, económica, política, social tan grande, pueda resolverse los conflictos que haya o los diferendos que haya, por muy graves que sean, se van a resolver por la vía de una confrontación bélica. Creo que en esto yo estoy seguro que el presidente Maduro va a tomar en cuenta de lo que siempre fue la posición del presidente Hugo Chávez, muy firme ante los reclamos, ante un presidente como Álvaro Uribe, pero también muy flexible a la hora de sentarse en una mesa de negociaciones con todo aquel que tuvo que sentarse. ¿Tú crees que lleguemos realmente a ese escenario de una invasión, de una intervención militar, etcétera? Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de supuestos. Es decir, a mí esos terrenos de los supuestos, yo creo que no son buenos desde el punto de vista del análisis político como análisis y no son buenos como política. Es decir, si quiero un supuesto es mayor relación e intercambio comercial con Colombia, yo quiero relaciones políticas normales con Colombia y quiero un presidente de Colombia que se ocupe de los colombianos y que tenga la misma voluntad que tiene el presidente Maduro con respecto a Colombia, la tenga el presidente Duque, que ahora va a asumir la presidencia, con respecto a Venezuela. Eso sí, uno tiene derecho a aspirarlo y a exigirlo, ¿no? Me gustaría irme un poquito a Nicaragua también, Roy, no lo metimos en el paquete. Nicaragua porque ha habido mucha represión, ha habido muchos muertos, están actuando grupos